Vamos a prepararnos en la palabra del Señor. Como siempre, los invito a que abran sus Biblias en dos pasajes de la Escritura. Uno del Antiguo Testamento, uno del Nuevo Testamento. Y hoy vamos a estudiar, el Señor nos ha conducido de esta manera esta semana, cuando estaba orando al Señor, pidiéndole al Espíritu de Dios su guía, su dirección, para saber cuál es la palabra que Dios quiere traer a cada corazón esta mañana. El Señor me guió a unos pasajes que incluso ya hemos estudiado y que ya hemos predicado aquí con anticipación, con anterioridad. El Señor tiene sus motivos, Él tiene sus propósitos. La iglesia le pertenece a Él, así que la palabra de Él siempre viva y la conectamos al deseo y a la voluntad divina. Y cuando se conecte con la unción del Espíritu Santo, produce exactamente lo que tiene que producir. Por eso sabemos que nuestro Dios tiene para nosotros esta mañana palabra que es de vida eterna, gloria a su nombre, y que cuando nosotros escuchamos su palabra y su voz, nuestras vidas son transformadas. Salmo 40. Vamos al Salmo 40, un salmo muy conocido por todos. Salmo 40, y vamos a mirar los primeros 3 versículos. En el Antiguo Testamento, el Salmo 40. En el Nuevo Testamento, uno de los pasajes más extraordinarios, en Apocalipsis capítulo 5, versículos del 8 al 10. Así que escuchen bien. En el Antiguo Testamento, el Salmo 40, los versículos del 1 al 3, ponen una marquita ahí, lo separan, y luego vamos al Nuevo Testamento en el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículos del 8 al 10. Y esta mañana vamos a conectar esta palabra poderosa de parte de nuestro Señor, para que a través de esa conexión perfecta encontremos nosotros la voluntad de nuestro Dios, que quiere ser expresada hoy como palabra rema para nuestras vidas, que quiere ser expresada como palabra poderosa, llena de unción, llena de dirección divina, lo que el Señor quiere colocar en nuestro corazón. ¿Estamos preparados para escuchar la palabra? Gloria a Dios, hay como 4 que ya están preparados, aleluya. Wow, ¿estamos preparados, hermanos? Gloria a Dios, ya son más. Vamos mejorando. Ya estamos despertando, hermano. Mire, ya van a ser las 10 de la mañana, así que, por favor. Salmo 40, primeros 3 versículos, un salmo que nos inspira, un salmo que nos llena, un salmo que muchas veces lo hemos hablado, lo hemos escuchado, y que esta mañana el Señor nos va a hablar. Escuchen bien la palabra del Señor. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, aleluya, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Apocalipsis, capítulo 5, versículos 8 al 10. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor. Padre, te damos gracias. Tu palabra es poderosa. En ella se refleja la voluntad divina. Dios es amor, Dios es gracia, Dios es perdón, Dios es la voluntad perfecta. Jesucristo se hizo hombre, se hizo carne por amor a ti, por amor a cada uno de nosotros. Descendió, se despojó de su gloria, se hizo como uno de nosotros para mostrarnos que el gran amor de Él está dispuesto a darlo todo por nosotros. Y hoy recibimos a ese Dios de amor, a ese Dios lleno de gracia, a ese Dios lleno de misericordia, a ese Dios lleno de perdón y de pasión por los suyos. Y recibimos tu palabra, mi Señor, que viene directamente de los cielos, porque estamos en un escenario de cielos abiertos y el Señor hablando para nuestras vidas. Y te damos la gloria esta mañana, mi Señor, como solo tú la mereces, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Creo que todos los días la experiencia común de nosotros es que escuchamos historias de todo tipo de personas. Vamos al cine y vemos películas en las cuales se nos relatan historias de seres humanos,
leemos libros, también leemos historias, pero todos nosotros tenemos testimonios que contar, tenemos anécdotas que relatar. Nos sentamos a hablar con alguien y empezamos a contarle de la vida, estamos conociendo a alguien y empezamos a hablar hacia atrás. Momentos difíciles, momentos angustiosos que hemos atravesado, también momentos alegres y recordamos con alegría, con aprecio. Momentos de transición en nuestra vida que nos han llevado, por ejemplo, a grandes cambios. Momentos también de sucesos fuertes que nos han impactado en nuestra vida. Cuando empezamos aquí siempre el Instituto Bíblico, cada vez que empezamos la serie de clases y empezamos con disciplinas espirituales, una de las prácticas que tenemos aquí siempre es que cada una de las personas que asiste a la clase hace una cartulina, pone en una cartulina su vida en colores. Es algo especial, es una práctica muy buena, muy especial, porque se trata de que los momentos alegres de tu vida lo pones en un color, en el color anaranjado. Los momentos de transición de tu vida lo pones en un color, en el color verde, y los momentos tristes de tu vida lo pones en un color, en el color azul. Luego cuando tú has llenado todo eso y te paras a la distancia y miras y dices, ¿de qué color ha sido mi vida? ¿Cómo ha sido mi vida? Y muchos descubren que gran parte de su vida es de color azul, de mucha tristeza, de mucho dolor. Otros descubren que han tenido momentos de transición fuertes, como un matrimonio, como un divorcio, como venirse a los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Momentos que han sido de transición, que les han cambiado rotundamente las dinámicas de sus vidas. Y otros descubren que de verdad han tenido momentos de alegría en su vida, muchísimo. Pero la vida es en colores. La vida no es una sola, no es estática. La vida no es todo el tiempo fuimos felices, como dicen los cuentos de hadas, y fueron felices para siempre. ¿Qué más quisiéramos? Pero la vida tiene altibajo, la vida tiene momentos difíciles, tiene momentos alegres, tiene momentos de toda clase. Y no hay duda que al estar metidos nosotros en ese camino de la vida, en ese vivir, en lo que hacemos todos los días, encontramos testimonios que nos unen a otros, encontramos cosas que de una u otra manera nos asocian con los demás. También entendemos nosotros que cuando venimos a Cristo, nuestra vida también cambia de color. Nuestra vida también ahora tiene un componente trascendentalmente diferente. Y la historia de nosotros, los seres humanos, cuando venimos al Señor, empieza a ser radicalmente diferente. Hay una película de cine que se llama Qué bello es vivir. Es la historia de un hombre llamado George Bailey. Un hombre que sueña con viajar por el mundo, construir cosas, pero se queda en sueños. Todo el tiempo está soñando, quiere hacer muchas cosas, pero siempre está sentado en la casa. Y repetidamente escoge lo que él cree que es correcto, pero para otras personas. En un momento de su vida le llega una crisis y dice, bueno, pero al fin y al cabo, ¿y entonces yo para qué he servido? Mi vida no tiene sentido, ¿a quién he ayudado? A nadie he beneficiado, mi vida no es importante, mi vida no es relevante para nadie, así que llega la crisis, está en un momento muy angustioso de su vida. Y en la película aparece en un momento determinado un ángel, y entonces el ángel lo lleva, lo transporta para ver cómo sería su ciudad y lo suyo si él no hubiera existido. Y se da cuenta que en realidad, si él no hubiera existido, sería un lugar oscuro, negativo, que él había impactado la vida de muchas personas de manera positiva, que otros seres humanos habían sido beneficiados por la relación con él. Y finalmente el ángel le dice esto: la vida de cada ser humano toca muchas otras vidas, aunque no lo creas. Esa es la verdad. Esa es la verdad, estamos tocando vidas, estamos hablando con los demás, estamos relacionándonos, esto es el sentido de la vida. De repente llegas a un lugar como este y conoces personas que antes no conocías y empiezas a tener una relación, empiezas a hablar con personas, ahora se convierten en hermanos tuyos a través de la sangre de Cristo que nos ha transformado y encontramos una nueva familia. Pero hay historias. Hay historias detrás de cada persona. De repente tú miras a una persona que tiene cara de pronto de limón, aparece así de limón agrio en la mañana, y de repente tú dices, ¿y esa persona por qué es así? No conoce su historia. No conoce lo que ha pasado detrás. No sabes en realidad lo que le ha sucedido. A lo mejor tiene tanto dolor todavía metido en su corazón que se refleja a través de su rostro. Pero son las historias, tu vida, la mía. Y en una ocasión un pastor recibió un regalo de su asistente. Era un libro. Y en la portada decía, la más grande historia jamás contada. Y este pastor estaba emocionado. Yo quiero leer ese libro. Yo quiero leer ese libro. Decía, bueno, inmediatamente lo abrió y quitó todas las cosas que tenía. Y cuando lo abrió se sorprendió porque las páginas estaban todas en blanco. En blanco. Así que se fue a hablar con su asistente y le dijo, oye, espérate un momentito. Es que este libro, ¿por qué este libro está así? ¿Por qué está en blanco? Y ella le dijo, lo que pasa es que este libro trata sobre ti.
Este libro es tu vida. Este libro, las páginas en blanco, es porque tú vas a escribir este libro y tienes delante de ti la gran oportunidad de escribir la más grande historia jamás contada. ¡Wow! ¡Qué desafío! Y la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cómo estamos llenando esas hojas? ¿Qué es lo que estamos escribiendo en ellas? Porque hay un potencial que puede ayudar a cambiar el mundo, pero tenemos que tomar la decisión de trabajar en pos de los ideales que aún no han sido colocados en esas páginas, pero que sin duda tú quieres que sean parte de esa historia. También hay una comedia de unos hermanos, se llama Los Hermanos Smoother Brothers, que están presentando una rutina y hay un programa de televisión. Y escuchen bien, la conversación va así, son dos personas, el uno se llama Tommy, el otro, bueno, no recuerdo cómo se llama. Lo cierto es que Tommy está un poquito decaído y viene a hablar con su amigo y le dice: oye, Tommy, ¿qué te pasa? ¿Estás decaído? ¿Estás preocupado? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y Tommy le dice: mira, estoy supremamente preocupado por el estado de nuestra sociedad en nuestros días. Bueno, dime específicamente, Tommy, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Te preocupa la pobreza y el hambre sobre la tierra? No, eso en realidad no, eso me tiene sin cuidado. Bueno, entonces te preocupa seguramente la amenaza nuclear. No, eso a mí ni me importa, ¿eso para qué? Bueno, entonces están molestos porque los jóvenes hoy en día están usando y abusando la droga por todos ellos, están molestos. No, vaya ellos que se destruyan si quieren. Así que el otro le dice: bueno, entonces espérate un momentito, ya estoy confundido contigo. No te preocupa ni la pobreza, ni el hambre, ni la guerra, ni la droga. ¿Qué es lo que te preocupa entonces? Y Tommy le dice: estoy preocupado por tanta gente apática que no le interesan los problemas de los demás. Mis queridos hermanos, es curioso obviamente lo que él está diciendo, pero lo más interesante de nuestras historias es que sí es de verdad, sí es cierto que hay mucha gente que no le interesa los problemas de los demás, eso es una realidad. Hay mucha gente que vive simplemente para sí mismo y que los demás no le importan, pero tenemos un Dios que es diferente. Tenemos un Dios que vive siempre en nuestra vida, que quiere obrar siempre, cada día de nuestras vidas, en todo el contorno de lo que nosotros estamos haciendo siempre. La historia de David es una historia que ustedes conocen, es de mucha trascendencia en la Escritura. Fue el más grande rey del pueblo escogido de Dios, un hombre conforme al corazón del Señor. El dulce cantor de Israel compuso muchos de los salmos que hoy en día repetimos continuamente y cantamos. De su descendencia nació el Mesías y su historia, la historia de David, se cuenta por todos los rincones de Israel. Pero pregunto yo, ¿se podría decir que la historia de David fue siempre buena? ¿Que no tuvo grandes retos? Por el contrario, toda historia de grandes victorias, escuchen bien, siempre está acompañada de grandes desafíos. Así es siempre. Toda historia de grandes victorias siempre tiene grandes desafíos. David tuvo persecuciones del propio rey Saúl. Tuvo que enfrentar grandes batallas. Llegó a sentir soledad y tristeza. Llegó a sentir el peso del pecado sobre su vida de una manera terrible. Y también, obviamente, que sus hijos no dieron buen testimonio también en su vida. Así que su vida no fue perfecta. Y cuando nosotros llegamos a un pasaje como este, que acabamos de leer hace un momentito, el Salmo 40, encontramos a un hombre, escuchen bien, que no está donde debería estar. Está en una situación realmente terrible, está acongojado, está lleno de tristeza, está lleno de dolor, no encuentra respuesta, se siente prisionero de sus problemas, como muchas veces nos ha sucedido a nosotros. Se siente en un pozo de desesperación, está en el lodo cenagoso en el cual cada vez se hunde más. En una situación como esa en la cual hemos estado, o quizás alguno hoy en día todavía está en esa situación, en ese momento, indudablemente se necesita una respuesta superior, una obra poderosa de un Dios lleno de amor y de bondad por los suyos. Y escuchen bien, 4 cosas sucedieron en la vida de David en ese momento por haber esperado en el Señor. Y están ahí relatadas. Lo primero que hizo el Señor fue que lo sacó del pozo de la desesperación. Lo segundo que hizo fue que lo sacó del lodo cenagoso. Enseguida puso sus pies sobre peña, y la peña es Jesucristo, por supuesto, para nosotros, y enderezó sus pasos. Cuando nosotros leemos el Salmo 38, por ejemplo, David está describiéndose como un hombre que está supremamente agobiado, está abatido, todo el día está acongojado. Me siento débil, estoy completamente deshecho, mi corazón está gimiendo angustiado. En realidad late con violencia, la fuerza me abandonan. Señor, hasta la luz de mis ojos se está apagando. Estoy en un estado depresivo, Señor. Estoy al final de mí mismo y no tengo la menor idea de por qué acontece. Y allí en el fondo mismo del dolor, David aprendió una lección. David aprendió que vale la pena esperar en Dios. Supo tener la paciencia necesaria. Mis queridos hermanos, a veces esa es la vida.
A veces queremos respuestas inmediatas. A veces queremos que las cosas vengan inmediatamente cuando nosotros clamamos al Señor y decimos: Señor, te has olvidado de mí. ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa con esta respuesta? Estoy orando por esta situación. Es que mi familia todavía no está bien. Es que mi finanza no funciona. Es que todavía tengo dolor en mi corazón. Y pareciera que no hay una respuesta celestial. Pareciera que todavía seguimos envueltos en la misma dinámica. Pero David nos enseña aquí algo fundamental. Vale la pena esperar en Dios. Y esperar en Dios puede ser de mucho tiempo. Aquí David nos está hablando de su corazón. Él necesita escuchar una respuesta, pero en determinado momento, cuando él tiene paciencia y decide esperar en el Señor, escucha una palabra del Señor que le dice: no te preocupes, David, tu vida no ha terminado, tú no lo sabes, pero apenas estoy comenzando contigo, porque lo mejor está todavía delante de ti. Hacia allá es donde nos quiere llevar el Señor en nuestra dinámica de vida, a mostrarnos hacia adelante, hacia un futuro en el cual Él está presente, por supuesto. Después de las persecuciones vino el mejor momento para David. Después de haber sido casi asesinado por el rey, ahora es el mismo quien va a ocupar la corona de ese hombre que quiso acabar con su vida. Y el enemigo puede atacarte, y el enemigo puede llegar a tu vida con una inundación de mentiras y palabras desalentadoras. Y hoy puede decirte: tú no vales nada, tú no sirves para nada. Pero la respuesta nos la va a dar a la palabra cuando dice: si esperamos en el Señor, el Espíritu de Dios vendrá sobre nuestra vida, expulsará las mentiras del diablo. ¿Cómo? Él nos dará a nosotros una revelación de todas las cosas buenas que Dios ha preparado para ti, porque tú le amas. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 2, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu examina todas las cosas, aún lo profundo de Dios. ¿Conoce Dios tus penas? Claro que sí. ¿Conoce Dios tus aflicciones? Por supuesto que sí. Pero también Él conoce lo que ha de venir. Eso es lo extraordinario. Mira, nosotros vivimos en esa situación, en ese ambiente que puede ser un momento de tristeza y de dolor. Puede ser que en este momento tu corazón esté agobiado por alguna situación. Esa es tu realidad, eso es lo que estás conociendo. Pero lo extraordinario es que Dios conoce tu futuro. Él conoce hacia dónde te puede llevar. Él conoce la fuerza de su mano poderosa que te puede sacar del lodo cenagoso y llevarte a lugares en donde puedes alabarlo con libertad. Por eso Él puede prometerte las cosas de esa manera. Por eso es que Él enfoca las cosas de otra forma. Él sabe la revelación que recibiremos, la utilidad que gozaremos, el fruto que veremos, el gozo y la paz que poseeremos. Él tiene una palabra buena para todo aquel que le ama. Aleluya. Isaías diría en esa expresión hermosísima de Isaías 40: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Esa es la obra de Dios en nuestras vidas. Alentarnos cuando estamos decaídos, darnos nuevas fuerzas cuando pareciera que se extinguen. Y algunos comentaristas de la Biblia aseguran que este Salmo 40 fue expresado por Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario. Escúchenme. Porque la cruz, hermanos, no fue un lugar de derrota. La cruz fue el lugar de la mayor victoria que jamás se haya ganado a nuestro favor. El poder de ese enemigo que nos agobiaba quedó allí destruido. Y la cruz no es un lugar de desesperación. La cruz es un lugar de redención para los hijos de Dios. Aleluya. Y cuando se dice aquí la palabra que expresa David: pacientemente esperé al Señor, no es quizás como nosotros lo pensamos, es algo que va más allá, más en profundidad. Esperé y esperé y esperé y esperé en el Señor. Tuve angustia, pero esperé. Pensé que desfallecía, pero esperé. No surgían esperanzas aparentemente, pero esperé en el Señor. No veía la luz al final del túnel y sin embargo esperé en el Señor. ¿Y saben qué diría David? ¿Y saben qué? Valió la pena esperar. Valió la pena esperar. Indudablemente que valió la pena. Por eso David ya no se quedó en el lamento. De su boca salió alabanza al Creador. Escúchame bien, tu lugar no es el pozo de la desesperación. Tu lugar no es el lodo cenagoso. Tu lugar no es el lugar de desolación y tristeza. Tu lugar no es el lugar al cual Dios no puede llegar. No, tu lugar es sentado con Cristo en lugares celestiales, reinando con Él. Tu lugar es un lugar de privilegio donde solo llegan los que aprenden a adorar al Señor. Aleluya. Ese es nuestro lugar. Y ese es el proceso del creyente, de la desesperación a la esperanza en Cristo, del lugar del llanto y de dolor al lugar de adoración, de la oscuridad total a la luz admirable.
y ningún ataque del enemigo podrá alterar los propósitos que Dios tiene para ti. Por eso es que Dios te afirma esta mañana. Tú no te vas a quedar en el abismo cuando tienes a un Dios que sabe sacarte con su mano poderosa hacia lugares altos. Pero a veces tenemos que conocer las profundidades del dolor para valorar las riquezas de la sanidad. A veces tenemos que conocer lo terrible de la oscuridad para comprender lo que significa ahora vivir en la luz admirable del Señor. A veces tenemos que llegar al punto de la desesperación y del desánimo para descubrir que eso no es todo, porque Dios nos enseña que sí hay esperanza, que sí hay salida, que sí hay respuestas, y no una respuesta cualquiera, sino respuestas celestiales. Y la verdadera esperanza de nuestra vida se llama Jesucristo, aleluya. Él sí es nuestra esperanza, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo respondió David en momentos difíciles? ¿Cómo respondes tú cuando vienen momentos complicados para tu vida? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando te está llegando el agua al cuello, cuando estás en el lodo cenagoso y de pronto estás tratando de por ti mismo de salir de allí y te hundes cada vez más? ¿Cómo son tus respuestas cuando sabes que la vida está difícil para ti y parece que no encuentras una salida? ¿Cómo respondes? Yo no sé si en este momento de tu vida algo difícil está pasando. No sé si Dios te trajo aquí porque conoce el estado de tu corazón y sabía que necesitabas de esta palabra. Porque como les dije desde el principio, mis queridos hermanos, la vida no es siempre como nosotros queremos. Nuestro mundo es supremamente desafiante. En medio de todas esas cosas que se nos presentan a diario, necesitamos saber que tenemos de nuestro lado aquel que dijo: yo soy el Dios tuyo, el Santo de Israel, yo soy tu Salvador. David empieza donde no debería estar. David empieza en el foso. Ese es un lugar de desesperación. Pero escuchen bien, porque no es allí donde termina, aleluya. Esta historia nos va llevando en una medida que nos va mostrando algo diferente. Queridos hermanos, es una cosa impresionante. Escuchen, nosotros queremos vivir ahí, en lugar de revelación, pero tenemos hábitos que nos mantienen aquí. Y no sabemos cómo cubrir la distancia. Y no sabemos cómo ir de aquí hacia allá. No sabemos cómo llegar y avanzar en lo que deberíamos avanzar. Pero Dios sí sabe. El Señor conoce, por supuesto. La historia de los hijos de Dios no termina en el dolor. La historia de los hijos de Dios no termina en la desesperación. No termina en la tristeza de ninguna manera. De acuerdo a la Biblia, mis queridos hermanos, la historia de los hijos de Dios siempre, siempre termina en victoria, porque con Cristo somos más que victoriosos. Aleluya. Gloria a Dios. Miren la declaración que hizo Pablo en una ocasión a la iglesia de Corinto. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Estamos perseguidos, pero no desamparados. Estamos derribados, pero no destruidos. ¿Se dan cuenta? ¿Existen las tribulaciones? Claro que sí. Existen los apuros, existen las persecuciones, existen los momentos difíciles en la vida que nos hacen tambalear. Por supuesto que sí, pero como creyentes tenemos a dónde mirar. Nuestra vida no es una vida sin esperanza, sin protección y sin ayuda. Libramos a diario batallas espirituales, hermanos. Luchamos por mantenernos firmes en la vida cristiana. Luchamos contra el pecado del mundo, las tentaciones, Satanás y sus demonios. Luchamos por mantenernos puros de mente y de corazón. Pero lo que nos enseña aquí la palabra es que Dios siempre va a pelear la batalla mejor que nosotros y por nosotros. Tenemos que llegar a entender esto. Cuando llegamos al punto más difícil de nuestra vida, miramos hacia arriba y escuchamos la voz de Dios que dice: no te preocupes, yo he tomado las riendas de tu vida y esta batalla yo la estoy peleando por ti. Mire, en Marcos capítulo 4, los discípulos están cruzando un lago. Dice la Biblia que se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que se estaba anegando. Se estaban hundiendo literalmente ellos. Una torrente de olas inundaba el barco. Los discípulos estaban asustados y se apuraban para sacar el agua creciente. Pero esos eran hombres experimentados en todo ello. No era la primera vez que tenían una tormenta, no era la primera vez que enfrentaban algo así. Ellos sabían cómo hacer, ellos sabían, eran expertos en el mismo mar de Galilea en donde estaban en aquel momento. Pero en ese momento Jesús está en la barca y sin embargo ellos no saben qué hacer, están desesperados. Así que lo que hacen es que corren a buscar al maestro. Señor, nos estamos hundiendo. Despiértate. ¿No tienes cuidado de nosotros que perecemos? Jesucristo se despierta. Y quizás nosotros podríamos pensar, escuchen, nosotros podríamos pensar y decir: bueno, seguramente Jesucristo le dijo: bueno, está bien, tranquilo, no se preocupen. Me alegro de que me despertaron. Yo sé que esto es serio.
Yo sé que esto es serio, pobres hermanos, están sufriendo mucho por esta tormenta. Perdónenme por no actuar antes, pero espero que no van a pensar que no me preocupo por su crisis. No. La reacción de Jesús fue todo lo contrario. Él reprendió a los discípulos. ¿Por qué están asustados? ¿Por qué están amedrentados? ¿Es que no tienen fe? Imagínate lo que esos hombres pensaron en ese momento. Jesús, ¿realmente tú esperas que nos paremos con el agua hasta la cintura y no tengamos miedo? Señor, esta es la peor tormenta que hemos enfrentado. Las olas están entrando al barco por toda parte. Estamos a punto de hundir y tenemos que practicar la fe en una situación sin aparente esperanza. Escúchame, tenemos que practicar la fe en una situación sin esperanza. La respuesta es sí. Absolutamente sí. Jesús está probando la fe. Él quería saber, estos seguidores míos, yo les voy a confiar más grandes cosas, pero si no son capaces de sobrepasar esta tormenta, ¿cómo pasarán las tormentas de la vida más adelante? ¿Cómo les confiaré más todavía? ¿Cómo les confiaré la divulgación del reino de los cielos si no pueden dominar siquiera esta situación? Así que Jesucristo no se queda dándole palmaditas en la espalda, lo regaña y lo reprende por su falta de fe. Eso quiere decir que tenemos que practicar nuestra fe en momentos difíciles. Eso quiere decir que cuando estamos en momentos de angustia, en lugar de la queja, tenemos que levantar nuestra fe hacia el Señor. Mis queridos hermanos, ¿esa es la forma como Dios quiere que obremos? Exactamente. El Señor no responde a la queja, el Señor responde a la fe. El Señor no dijo, tu queja te ha salvado. El Señor dijo, tu fe te ha salvado, tu fe te ha librado, tu fe te ha levantado. Esa es la respuesta del Señor. La fe de cada uno de nosotros es la que da respuesta de parte de Dios. Así que el Señor nos mueve a nosotros, nos pone en situaciones en las cuales se hace difícil la vida, nos pone de pronto en el lodo cenagoso. De repente el agua nos está llegando al cuello, de repente nosotros no encontramos una respuesta, pero Dios tiene la respuesta. ¿Tienes fe todavía? ¿Tienes fe en ese momento aún? Porque es fácil tener la fe cuando estoy levantado sobre una peña, es fácil tener la fe cuando estoy mirando desde la montaña, pero cuando estoy hundido, cuando estoy caído, cuando el lodo cenagoso me está cubriendo, cuando las cosas no están saliendo como yo quiero, es fácil tener la fe. Es allí donde el Señor dice, cuando estés ahí, no te preocupes, ten fe, porque yo voy con mi mano y te voy a sacar de esa condición. Aleluya. Gloria a Dios. Escuchen, mis hermanos, yo no sé si a alguien aquí su barco se le está hundiendo. Yo no sé si tu vida está ahí. Yo no sé si tu situación está más allá de la esperanza. A lo mejor dijiste, bueno, ya no tengo esperanza. A lo mejor voy a ir hoy a escuchar a ver si Dios me habla en medio de esta situación tan angustiante. A lo mejor la tormenta te está remolinándose alrededor tuyo. Estás escuchando los vientos que están viniendo. Estás escuchando la cosa. Estás mirando solamente a todas las nubes negras que están viendo por todas partes. Tu barco se está meciendo en medio de toda esta ola y no sabes qué hacer. Déjame decirte algo esta mañana. Dios sigue siendo Dios y Dios está siempre presente en tu vida. Y el Señor sigue haciendo lo mismo que hizo con los discípulos en aquella ocasión. Él es el Señor que tiene poder sobre cada tormenta de tu vida y tiene el poder para sacarte de ella y para llevarte a lugares donde finalmente lo puedas adorar. El postrer estado de David fue mejor que el primero, aleluya. De la misma manera que sucedió con Job, lo mismo que pasó con José, lo mismo que pasó con Daniel, lo mismo que pasó con todos los que le obedecieron y lo mismo que pasa contigo, aleluya, cuando esperas en el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Escuchen bien. Aquel que al final de su vida tenía en su boca un cántico nuevo, no era el mismo que había estado en el pozo de la desesperación en el lodo cenagoso. Aquel que ahora alababa a Dios no se parece al que al principio solo se debatía en lamentos y dolor. ¿Por qué? Porque Dios es especialista en hacer todas las cosas nuevas. Dios está construyendo en ti un testimonio, ¿lo sabías? Está construyendo en ti un testimonio. Un día te vas a levantar y vas a decir, es verdad que estuve en el lodo cenagoso, es verdad que estuve en el momento de la desesperación, es verdad, no lo niego, pero Dios me sacó. Pero estoy aquí para testificar, estoy aquí para decir que tengo un Dios poderoso que no se olvidó de mí cuando estaba allá y por supuesto que ahora me ha traído para acá y por eso le alabo, aleluya. Por eso tengo en mi boca cántico nuevo. Por eso dentro de mí hay algo que fluye, hay algo, no me lo tienen que decir, no me tienen que decir que me incline, no me tienen que decir que levante mis manos, no me tienen que decir que cante al Señor. Eso surge de mí, de un corazón que ya está agradecido por la obra de Dios en mi vida, aleluya. Y la alabanza te lleva a lugares especiales, te pone en nuevas dimensiones, ¿sabías eso? Escuchen esto, aún en el cielo, aún en los cielos el Señor sigue poniendo cánticos nuevos en los que le adoran. Qué extraordinario esto.
El pasaje que acabamos de leer de Apocalipsis 5, el Cordero Inmolado entra finalmente en el escenario de los cielos como vencedor. Escuchen, hay una voz, está Juan allá mirando el escenario de los cielos. De repente el Señor sentado en el trono y tiene el libro en sus manos. Y de repente dicen, bueno, ¿quién es digno? ¿Quién es digno de desatar, de abrir el libro, de desatar los sellos? ¿Quién es digno? Y se hace un silencio en el cielo. Aparentemente no hay nadie, aparentemente no aparece nadie. Juan empieza a llorar. ¿Cómo es posible que no se haya nadie que es digno? ¿Cómo es posible? En el escenario de los cielos no aparece nadie que sea digno. Pero cuando él está llorando, hay un anciano que le dice, no llores. Porque hemos encontrado aquel que es digno, aleluya. Hemos encontrado aquel que es digno. En ese momento entra el Cordero Inmolado, nuestro Señor Jesucristo, que se ha levantado victorioso de la cruz del Calvario, y entra al escenario de los cielos, aleluya. Y está diciendo, hemos encontrado al que es digno. Lo hemos encontrado, aleluya. Aquí está entrando al escenario de los cielos y allí le llaman el león de la tribu de Judá. Inmediatamente todos los ángeles se ponen a su disposición de adoración y los ancianos arrojan sus coronas delante de él y empiezan a elevar un cántico nuevo. Escuchen bien, un cántico nuevo que el Señor coloca en sus corazones. Porque tú fuiste inmolado, aleluya, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, aleluya. En David el Señor puso un cántico nuevo. En Moisés le adoró después de que lo hubo librado. El pueblo de Israel hizo fiesta después de que pasó el mar en seco y vio a sus enemigos derrotados. Josías le alabó mientras iba a la batalla. Isaías le dice al pueblo, cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra. El Salmo 150 dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle con proeza, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flauta, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Sí, que todo lo que respire alabe al Señor, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Los serafines le adoran alrededor del trono. Los ángeles cantaron cuando Jesús nació en el pesebre. Celebró un leproso cuando veía su piel hecha de nuevo. Saltó de alegría un paralítico cuando Jesús lo levantó de su lecho. Lloró de alegría un ciego cuando le fueron abiertos sus ojos. Se postró en adoración una mujer y derramó su perfume cuando experimentó el verdadero perdón de sus pecados. Sí, todos ellos, escuchen bien, todos ellos pasaron del pozo de la desesperación a la alabanza al Creador, del lodo cenagoso a la adoración verdadera. Y Dios estaba allí, Dios estaba allí, Dios estaba allí con ellos en medio de sus luchas. Fue el mismo quien los sacó para habitar con ellos, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, aleluya. Termino con lo siguiente, mis hermanos. En una noche muy bonita, una noche clara, bonita, iba un tren, hace mucho tiempo atrás, cerca del Potomac, aquí en América del Norte, y iban un grupo de hombres allí. Estaba el evangelista Muri, que fue muy conocido, un hombre que trajo un avivamiento de parte del Señor, y estaba en compañía de quienes lo acompañaban, de quienes le ayudaban en los cánticos de alabanza. De repente uno de los hombres le dice, oye, Sankey, por favor, que era uno de los ayudantes, le dice, ¿por qué no cantas algo? Cántanos algo. Le dice, es que yo lo único que sé son himnos. No importa, canta un himno, por favor, canta un himno en este momento. Y él empieza a cantar un himno que se llama Jesús, sé mi fortaleza. Así que él empieza a cantar allí en aquel escenario. Es algo hermosísimo, es un himno realmente extraordinario. Todos aquellos se quedan escuchando esa voz tan espectacular y hermosa, están todos sobrecogidos. Y de repente, de allí, de la extremidad del tren, sale un hombre todo sucio, tostado por el sol, con aspecto de bandido. Y se le acerca a este hombre y le dice, espere, escúchame, ¿tú serviste en el ejército del sur? Sí. Cuando fue la guerra civil de los Estados Unidos, sí, yo serví ahí, le contestó el que estaba cantando. ¿Estuviste en tal batallón, en tal regimiento? Sí, yo estuve ahí. ¿De verdad? ¿Estuviste en los puestos avanzados en la noche de mayo de tal? Sí, yo estuve ahí, yo era parte de ese batallón. Yo era tu enemigo. Yo era parte del ejército enemigo, y déjame decirte algo. Déjame contarte esta historia porque esto es real. Una noche estaba yo haciendo mi guardia
Estaba en el lugar oscuro, oscuro, y de repente veo un hombre que viene del bando enemigo. Y le dije, este hombre le quedan 2 o 3 minutos de vida, lo que yo le dé. Apunté el gatillo, dice. Estaba listo para disparar, y de repente ese hombre levanta su mirada a los cielos y empieza a cantar: Jesús, sé mi fortaleza. Cuando empieza a cantar, yo quedo allí, y de alguna manera, cuando ya tenía el gatillo listo para disparar, tenía mi dedo en el gatillo, estaba listo simplemente para disparar, empiezo a recordar que mi madre me sentaba en sus piernas y me cantaba himnos. Y empiezo a pensar que de pronto ese Dios es fuerte, porque de alguna manera me impedía jalar el gatillo, y yo decía: le voy a dar 2 minutos más para que siga cantando, le voy a dar 1 minuto más para que siga cantando. Y al final nunca le pude disparar. Y sabes una cosa, tú eras ese hombre. Tú eras ese hombre. Apenas escuché tu voz, inmediatamente me di cuenta que era la misma voz que yo escuché hace años atrás, en aquella noche oscura. Y eras tú cantando, elevando un cántico a Dios. Así que déjame decirte, hace años atrás escuché esa voz y ahora la escucho otra vez en ti. Yo sé que Dios me está hablando. Ahora yo quiero pedirle al Señor: Señor, sé mi fortaleza. ¿Me podrías acompañar, por favor, a recibir a Cristo en mi corazón? Aleluya. Un cántico elevado al Señor salvó la vida de un hombre cuando ni siquiera él era consciente de lo que estaba pasando. Mis queridos hermanos, cuando nosotros alabamos al Señor, hay un grupo de ángeles cubriéndonos a nuestro alrededor. Esa es la realidad. Dios habita en medio de la alabanza de los suyos. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Mis queridos hermanos, Dios nos está llevando por un camino de bendición, aunque tú no lo hayas entendido todavía. Ese mismo Dios que le habló a David, que le habló a Moisés o a Jacob en sus momentos difíciles, Él sigue trabajando en nuestras vidas hoy en día. Y por eso es que Dios puede decirnos hoy: lo mejor para tu vida está por venir. ¿Lo crees? Lo mejor para tu vida está por venir. Cuando la vida parece muy difícil de sobrellevar, cuando a la gente buena le suceden cosas malas, cuando el mal triunfa sobre el bien, cuando Satanás parece llevar la delantera, cuando las fuerzas del mal actúan sin restricción, cuando la muerte sigue aplicando su aguijón y el sepulcro parece tener la victoria, cuando las estrellas caen del cielo, cuando las montañas se hunden en el mar, cuando los demonios invaden la tierra, cuando la sangre de los inmolados se eleva hasta los frenos de los caballos, cuando las peores pesadillas que se pueden concebir se convierten en realidad, cuando te sientes calumniado y traicionado por tus propios hermanos en la fe, vale la pena intentarlo de nuevo. ¿Vale la pena? La respuesta es sí, vale la pena seguir viviendo en la esperanza, porque esa esperanza tiene para nosotros un nombre: se llama Jesucristo de Nazaret. En Cristo es la verdadera esperanza, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Y cuando empecé este mensaje dije que David era un hombre que no estaba en el lugar que debería estar, pero finalmente Dios lo llevó a ese lugar. ¿Y qué de ti? ¿Ya estás en el lugar donde debes estar? ¿Ya estás en lugares de adoración y de exaltación? ¿O todavía te estás debatiendo entre el pozo de la desesperación y el lodo cenagoso? Aún tus pies no están en lugares firmes. Aún no han sido enderezados tus pasos. Aún no hay en tu boca un cántico nuevo. Cuando todo era oscuridad y caos, el Señor con su palabra creó el mundo y la luz. Fue lo primero que hizo. Cuando el mundo se encontraba en confusión y desconcierto, el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del enemigo. Cuando todo parece más oscuro, es cuando está a punto de amanecer. Dios sigue obrando en este mundo y restaurando vidas, y hoy quiere trabajar directamente en tu vida. Cuando parecía que estabas en el valle de sombra de muerte, descubres que la vara y el cayado de Dios te infunden aliento de nuevo. Cuando el enemigo te persigue, Él abre los mares para que pases en seco. Cuando parece que solo te rodean para acabar contigo, Dios abre los ojos para que mires que alrededor tuyo hay un ejército celestial que te protege en todo tiempo. Cuando creías que no eras importante para nadie, Jesús mismo viene a morir por ti y luego se va a preparar moradas para que donde Él esté tú también con Él en la eternidad. Dios no se ha olvidado de los suyos, no se ha olvidado de ti. Te mira en el momento oscuro, pero te lleva a lugares de adoración. Y siempre al final su pueblo termina alabándole, y es Dios mismo quien pone en los suyos cánticos nuevos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.